Yo dije, sí, yo puedo hablar, no hay ningún problema. Yes, no problem at all. 2 days notice is good, that's okay. Dos días, pues no hay problema, son 2 días, está bien. I've taught on marriage many times in many places. Yo he hablado sobre matrimonio muchas veces en varios lugares. I'm very familiar with the passages in Scripture. Está familiarizado muchos pasajes de la Escritura. So for me, this is just something I do a lot. Para mí este es algo de hay Or mucho. have done a lot, rather. Aquí hay mucho. The first passage is in Genesis chapter 2, verse 18. En los primeros pasajes del capítulo 2, versículo 18. Go ahead and read from 18 to 25. Vamos a leer 18 al 25. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Aleluya. Pretty simple, isn't it? Está bien sencillo esto, ¿verdad? It's one man, one woman, Es yes? un hombre y una mujer, ¿sí? It's pretty easy, Está yes? bien fácil. It's not difficult, right? No No, está not dificultoso. difficult at Aleluya. all. No está dificultoso. But it's a three-way relationship. Pero son tres cosas que están relacionadas aquí. This is in the garden before they've sinned. Ese es el jardín antes del pecado. And there's a relationship between a man, a woman, and God. Es una relación del hombre, la mujer y Dios. It reflects a triune relationship. It reflects the Trinity. Refleja la Trinidad, una relación con Dios. You have the Father, Son, and Holy Tienes al Spirit. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. You have a man, a Al wife, hombre, a la esposa and God. y Dios. It's a triune relationship. Es un triángulo, una relación. It's the first ordained relationship God Es la has primera established. orden que Dios estableció. Pretty simple. Está bien sencillo. Even when we fall away from God, even lost people, they can see the importance of this. Es para que la gente viera, para que vean lo importante que es esto. I mean, you can talk to a lost person, Tú puedes hablar con gente perdida. and they understand that a man and a wife, they should be together and pueden married. entender que el hombre y la mujer tienen que estar juntos. They know that Ellos saben adultery is wrong. que el adulterio es incorrecto. They might do it anyways, but they know Porque it's lo van a wrong. hacer igualmente, pero saben que está incorrecto. They know divorce is wrong. Ellos saben que el divorcio está incorrecto. They might do it anyways, but they Pero lo know van a it's hacer wrong. como quiera, pero está incorrecto. Because God has written this in the heart of man. Porque Dios escribió esto en el corazón del hombre. It's the foundation of Es una marriage. fundación, es un fundamento el matrimonio. Now turn to Hebrews chapter Y 13. si vamos a Hebreos capítulo 13, In Hebrews 13 Hebreos capítulo 13, and verses 1 through 5, 6, verse 1 through 6, he's talking about the brothers loving each other. habla sobre lo que el amor a uno a otro. And it says, love your brothers in Christ in the church. Ama a tu hermano en alrededor de la iglesia. And second verse it says, take care of strangers En that el are segundo around you. verso dice que tienes que acoger o amar a los In extraños. the third verse it Y says, el tercer remember verso- those who are in prison. Recuerda a los que están en prisión. It's important to take care of people in prison. Es importante tener cuidado a la gente They're en prisión. enslaved, they're in A jail. los esclavos, los que están en la cárcel. But God says, you were once in prison. You were in the land of Egypt, you were slaves. Pero tú has sido en los egipcios tú fuiste un esclavo. So remember the people in prison. Recuerda a la gente en prisiones. And then in verse 4 it En el says, versículo 4 dice, marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers God will judge. what verse? 4. Honroso es ser todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Por los fornicarios y adulterios los juzgará Dios. So marriage is honorable.
Dice, entonces el matrimonio tiene que hacerse. Mark chapter 12, Marcos capítulo 12, verse 24. ¿verdad? Marcos capítulo 12, versículo 24. Amén, aleluya. It says, "Are you not therefore mistaken?" Because Jesus is talking to the Pharisees. Jesus is talking to the Pharisees. Mark 12, 24. Jesucristo hablando de los fariseos. And they're questioning him, thinking they're going to trap him with a difficult Pensando question. cómo podían atraparlo a él con una pregunta bien difícil. Then they ask him about if a brother dies and he's married, and then his brother marries the wife and he dies, and then his brother marries the wife Si and he un dies. hombre queda casado y se muere y el esposo se muere, el hombre le agarra a otro hermano y se muere esa otra persona y le agarra a otro hermano Who when she gets to heaven, who's she going to marry to? y le dice, cuando estén allá en el cielo, ¿quién va a ser el esposo de ella? For brother 1, brother ¿El 2, 1, el brother 2 o el 3? 3? Which brother? ¿Cuál de ellos? And Jesus' response is in Y verse 24. Jesucristo le respondió en el 24. He says, "You're mistaken because you do not know scriptures." Verse 24. Entonces respondió Jesús y le dijo, no erréis por esto porque ignoráis escrituras y el poder de Dios. Nor do you know the power of God. It's verse 24 and 25. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Ah. 25. So marriage is not eternal. Dice entonces aquí que el matrimonio no es eterno. Marriage is temporal. That's why you're here on earth. El matrimonio es ahorita donde estás tú, no es It's not eternal. no es eterno. We've all heard somebody say, "This is my soulmate." Dice, esta es mi alma grandiosa. This is the person that God has meant for me. What the, Esta es la persona que Dios me ha dado para mí. but it's not an eternal Pero soulmate. no va a ser eternamente. Because they're Okay. not, nobody is either given to marriage or given to marriage, but they're like the angels in Porque heaven. nadie se casará y se hará casamiento porque serán igual que los ángeles. Why would God do that? ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué hizo eso? Why would He have a man have a helpmate and stay together all their lives, but when they die, they're not ¿Por qué helpmates? un matrimonio estar toda la vida juntos, pero cuando moramos no estar más? I believe it's because the relationships Yo creo esto porque la relación in a perfect form en una forma perfecta are better than marriage. es mejor que un matrimonio. It's more intimate than even marriage in heaven. Es mejor cuando estemos en el cielo. It's que not estemos casados. unity with just one, not just a spouse, but it's unity with the entire body of Es Christ. una unidad, pero no solamente matrimonio, es una unidad en todo el cuerpo de Cristo. It's perfect unity with God, the Father, the Son, the Holy Spirit, Es una unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. and perfect unity Es with all the una bride, perfecta all the unidad church. en todos juntos. That's why. It's not eternal. Eso es por qué, porque nosotros estamos- Marriage would be inferior to what we're expecting in heaven. el casamiento es inferior a lo que Dios, el futuro que Dios tiene para cada quien. So, marriage is this. Entonces el matrimonio es esto. Number one, it's ordained by God. Uno, está ordenado por Dios. It reflects a man. Refleja A al woman hombre y a la and mujer God. en Dios. Number two, Número dos, it's honorable. It's honorable. honorable. See, it says in Hebrews Está that en marriage Hebreos. is honorable. Es honorable. Next, Siguiente, it's to be done among believers. está hecho para los que han creído. If you read in Ezra Y si tú, chapter 10, we're not going to go there. Ezra, si vemos en Esdras, Ezra. In chapter 10, capítulo 10, you see the consequences Tú for ves las marrying people that are consecuencias. not believers cuando la outside. gente se casó con alguien que no era creyente, It afuera, brought abomination to the people of Israel. era una abominación para la gente de Israel. And God commanded
them to be separated from them. Y Dios ordenó que se separaran de ellos. And the next one is it's temporal. It's only for right now. Es temporal, solamente para It's ahorita. not eternal. No es eterno. And the only way out of marriage, according to the Bible, the only way out El único camino que hay aquí vamos a ver en la Biblia is death. Death. Die. es muerte. Sí. La única manera que nos divorciemos es la muerte. No, Bien. bien. It's only when your spouse dies Solamente cuando la esposa muere, you're released from the relationship. se acaba una relación. The most definitive description of marriage is 1 Corinthians chapter 7. El primer punto que vemos mejor es en 1 Corintios capítulo 7. See, let's go there. Let's go there. Vamos a ir allá. Now, in 1 Corinthians here, the first thing he says before he talks about marriage, chapter 4. Capítulo 7, vamos a empezar el 1. It's important to understand the context. Es importante entender este contexto. Right before he talks about marriage, he says this. Right before marriage, God is talking about this. Antes del matrimonio habla así He says, al hombre. you were bought with a price. You are not your own. You are God's. Verse 19 and 20 of chapter 6. 19 y 19 and 20. Capítulo 6, versículo 19 y 20. Oirás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He says, you don't own yourself. Tú no eres dueño de ti mismo. God owns you. You're God. Dios es tu dueño. You're committed to God. Tú eres, You're either a slave to the world or you're a slave to Christ. eres esclavo del mundo o esclavo de Dios. It says in verse Y dice esto en el verso 1, verse 2, verso 2 del chapter capítulo 7. 7. Capítulo 7, verso 2. except for sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Versículo 2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Now notice it doesn't say each man is to have 10 wives, 5 wives. No dice que el hombre pueda tener Each woman is 10 not to mujeres have o la 10 mujer husbands, 10 20 hombres, husbands. o 10 esposos o 20 esposos. When a woman gets to 40, she doesn't trade her husband in for 2 20s. Cuando la mujer tenga 40 va a tener 2 de 20. It's not. It says one man, Es un hombre, one wife. una esposa. Yes. ¿Sí? Sí, Ah. amén. If you read chapter 7, it lays out everything you need to know about Si marriage. ven el capítulo 7, ustedes van a ver todo lo que habla sobre el matrimonio ahí. In verse 6, he says, En el versículo 6 dice esto. I say this by concession. Mas esto dijo por vía de la concepción, It's not a no command, por mandamiento. but it's concession that he wished that everyone was like Paul. He wished everyone's like Paul. Él desea que todos sean igual que Pablo. Paul is single. Pablo fue Soltero. soltero. In verse 8, it gives a clue about why he is single. En el 8 concluye por qué es soltero. He says in verse 8, I say to unmarried and to widows, it is good for them to remain as I Digo am. pues a los solteros y a las viudas que es bueno les pueda quedarse como yo. I think he's saying that he's single. Yo estoy pensando que él dice, I think yo he's- soy soltero. He's also saying that his wife is dead. En otros dicen que su esposa murió. That's why he knows so much about marriage, Es lo que but más he's o- not married. Es lo que más o menos se trata de decir que estaba casado, pero no estaba casado. This makes sense. Eso tiene un sentido. He says to remain, he wished that everyone would Dice, remain está as him. recordando y dice que él desea que todos estén como He él. goes on to explain that a man by himself can be fully dedicated to God. Porque un hombre solo puede más dedicarse a Dios. He says that a woman by herself can be fully Una dedicated to mujer God. puede estar completamente dedicada a Dios y está He says soltera. that when a man and a woman are married,
they have concerns of the world. Cuando el hombre y la mujer se casan, tienen que estar preocupados por las cosas del mundo But I también. remind you, he's saying, this is not a command. Pero recuerda, le está diciendo, esto no es un mandamiento. He's saying, but it is better. Pero Be le dice, alone. esto es mejor si estuviera solo. Make sense? ¿Tiene sentido? I understand it. Makes sense to me. I have all these kids, and the kids, they're worries of the world. Yo tengo muchos hijos, ellos se preocupan de muchas cosas. The wife, she distracts me sometimes. Como mi esposa me distrae también a veces. I know I never distract my wife. I know. Yo sé, yo no debo distraer. But my wife sometimes distracts me. Pero ella me distrae a mí. But it goes on to say Pero vamos a ver qué dice. that in verse 10, En el 10, I command you this. Verse 10, I command pero yo mando esto, that if your wife leaves, in verse 11, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. y si se separaren, quédense sin casar o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. And a husband is not to divorce his wife. Que el esposo no se divorcie de su mujer. He goes on in verse 13, he says, 13 dice, if a woman has a husband who doesn't que believe, no sea un creyente, that she is not to divorce her husband. y si él consiente vivir con ella, no la abandone. He goes on to say that the husband who believes in God, even if his wife doesn't, he provides a shelter of protection for the children. Dice que si el marido cree y la mujer no cree, dice que la protección de Dios está ahí para los niños. He also says that a woman who believes in God, Y si la mujer even cree if the husband doesn't, y el hombre she no provides cree, protection y ella provea que for the children. la protección de Dios esté ahí para los niños. It's good. Es Yes. bueno, sí. Yeah. So stay married, he says. Dice, quédense casados. If they leave, you let them go. Y si se va, déjalo ir. But as long as you can, you stay with them. Pero lo más que tú puedas, quédate ahí. That's what it's saying Es here. lo que está hablando First aquí. Corinthians 7. And then it talks about widows staying single if they can. In verse, it says in 25 and following, that if you're a widow, you stay single. Dicen, cuando los vírgenes no tienen un mandamiento, 25, right? Yeah, you don't have to read it. Okay. I'm just saying that Okay. section talks about widows and young women when they lose their husband. It's okay to get married, but it's better if they stay single. That's what it talks about. Dice que si acaso están viudas Oh, y de las- si Ajá. no tienen sus esposos, que es mejor a veces dejarlos, que se quedan mejor solteros, no se van a casar. Preferir. And then in verse 39 is the last part I want to point you En to. el versículo 29, última parte de aquí, A wife is bound to her husband as long as her husband lives, but if her husband dies, she's free. 29, right? Yeah. Yes. 39. 39. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. De su marido, sí, 39, 34. 139. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Now, ladies, this does not mean you sit at home at night and say, please, Lord, take him. Please, Lord, take him. That's not what it Señora, means. esto no es para que hoy cuando lleguen a la casa y se duerman digan, Dios mío, que se muere este viejo. What it's saying is the only release from marriage is Está hablando death. solamente si se llegara la persona. Okay. So, it's ordained by God. Entonces, It's honorable. es una orden de Dios. It's among believers. Es para los creyentes. If your husband or your spouse is not a believer, you stay with them Si el anyways. esposo o esposa no cree, tienes que quedarte ahí también. It's not eternal. It's just for No for es now, eterno, for es, here on es earth. para ahorita, hoy, en la tierra. Death is your liberty. When the spouse Cuando hay dies, you're muertes, hay free. libertad para casarse de nuevo. If you're free, you should stay single, but you can marry. It's okay. Pero si se llegara a morir alguna de las partes, mejor quedarse soltero, pero si se quieren casar, está bien. And then the last thing is you should consider the book of Hosea.
Por último, podemos considerar el libro de Josué. Oseas. When God commanded him to marry a woman, an adulterous woman. A Dios le aconsejó a este hombre casarse con una mujer adúltera. And she ends up going and becoming a temple prostitute. Y esta mujer se iba y por una temporada se And he prostituía. takes her back, Y él como quiera seguía. Cleans her up, y and they even have children together after that. tenía niños. Igual. And the whole book En todo el libro demonstrates the relationship demuestra between Israel de and God. Israel y Dios. How Israel turned away from God, became Dios se adulterous, separaba de Dios, haciendo chasing all adulterio, kinds of false gods, cayendo de la gracia de Dios. but yet God is faithful, draws her back, Pero Dios and la redeems redeemía Israel. atrás y la redimía otra vez. La It's a perdonaba. beautiful picture. Es una película. In the book of Revelation, it talks En el about libro de Revelaciones the bride. de lo orgullo, The bride of Christ is the church. que es la iglesia de Dios. It's a picture, Es a una beautiful picture of how God redeems como the Dios church. redime a la iglesia. That's it, that's marriage. I'm done. Es lo que habla sobre el matrimonio. Ah, wait a minute. Just Un poquito más. whenever someone asks me Cuando alguien pregunta a mí to talk about marriage, de hablar sobre el matrimonio, they're not asking me usually to talk about marriage. usualmente no me dicen que hable sobre el matrimonio. Most of the time, what they're asking me is about divorce. Me preguntan sobre el divorcio. They're looking for information of what is right Hablan and sobre if they're allowed información to que get divorced. es correcto para poder divorciarse. You know what I'm talking about? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Yeah. So, this is the longer part of the sermon that we're going into now. Esta es una de las partes mucho más difíciles del sermón. Divorce is much more complicated. El divorcio es un poquito más complicado. You can imagine like you're walking down a road Tú te puedes imaginar caminando en una calle and you have the right path you can take and then you have another path that's not right. y That's, tú that's puedes tener wrong. un lugar aquí de la derecha y un lugar donde no está bien a la izquierda. Many times people will be walking down this road Mucha gente va caminando por la calle and they'll make bad decisions and they'll go down a bad path. y quieren tomar decisión y agarran el lado equivocado. And then they're walking down Y this siguen bad caminando path en ese lugar that equivocado. makes more bad decisions. Y siguen haciendo Not malas going back to the decisiones right malas. path, but they go further wrong. Pero ya van lejos ahí haciendo And cosas. before long, they are completely lost. They have no idea where they are. Cuando ya van lejos, ya están completamente perdidos, no tienen And they cry out idea to qué God, hacer. "Oh God, please save me." Y es cuando empiezan a clamar a Dios, ayúdame. God has provided this road, Y Dios this provee direction, la dirección, la calle. and we go off it. Y, And then we go off that. And then we go off that. y nosotros nos torcemos y nos vamos mal y mal. If we had just followed Si God, solamente in the seguimos first a place, Dios en el primer lugar, we wouldn't be way out here. vamos a estar lejos de ahí. Do you know what I mean? ¿Sabes lo que You hablo? understand? ¿Entiendes? Does it make sense? Tiene sentido. But then when we're way out here, we're saying, "Oh God, help me Pero cuando fix my tomamos problem." ese lugar, ese camino, tenemos que clamar a Dios y decirle, Dios mío, arregla este problema que tengo. My daughter, she likes jiu-jitsu. She likes A fighting. mi amiga le gusta pelear jiu-jitsu. I was listening to her teacher the other day. Y yo la escuché otra vez con el maestro They have this hold, it's called a triangle. y estaban hablando sobre, It's called a triangle, a hold, a special hold. sobre un triángulo. I would show you on Jose, but he wouldn't like it. But you wrap your legs around their head, and you lock your legs, and it makes them choke. They can't breathe. Si le puedo poner ahí la pierna en el cuello, lo voy a hacer que se ahogue. It makes them pass out. Lo puedo hacer hasta que se muera. And somebody was asking, how do you get out of the triangle hold? Le dice, ¿cómo te puedes tú quitar de ese amarre de triángulo? And the teacher says, don't get into it. Dice, no puedes hacerlo. If you want to know how to fix your divorce problems, the answer is, don't get into it. Y si tú hablas de un problema de divorcio, dice, nomás no se va a poder. No. Just like the triangle Es como hold, ese triángulo. it will choke you.
Eso al final It will hurt you. te va a lastimar, te va And the best thing is to stay on the path. El mejor camino es quedarse en el lugar correcto. However, Jesus addresses the bad path. Dios habló sobre el camino malo. The first passage I want you to look at is Malachi El primer pasaje que quiero ver es Malaquías, chapter 2, verse 16. capítulo 2, versículo 17. It's a very simple verse. Chapter 2, verse 16. Capítulo 2, versículo 17. Malaquías es un libro antes de Mateo. 16, perdón. Read it, verse 16. Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales. Did you hear what God said? Escuchen lo que Dios dice. God hates divorce. Dios odia el divorcio. It's just that simple. Es bien sencillo. God hates divorce. Dios odia el divorcio. It says that is dealing in treachery, bad things. That's dealing in treachery. That's the last word. Pues, It's in there. It's there. See, desleales. yes, Y si no seas desleales. that's what he says. If you go to the Sermon on the Mount, Y si vamos al sermón del Matthew monte, chapter 5, Mateo capítulo 5. everyone is familiar with the Beatitudes of Matthew chapter 5, yes? Capítulo 5, cada uno habla sobre las bienaventuranzas. It's one of the two greatest sermons in Scripture. Es uno de los dos más grandiosos sermones en toda la escritura. Jesus is preaching. Y Jesucristo predicando. He starts off, blessed are the poor in spirit, Habla blessed all sobre the little... los pobres de espíritu. Oh, I dented the microphone. Sorry. One more time. Damaged. Uh-oh. It's the Beatitudes. But later on, he has a section in verse 20. Pero 5 verse 20. capítulo 5, versículo 20, hay una sección aquí. He says, for I say to you, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees,